Bueno, buenas tardes. Gran gusto estar acá. Gracias por la invitación. Creo que los agarro a todos con el caballo cansado, así que voy a ser breve. Hoy estuve participando durante casi todo el día y escuchando las presentaciones, con lo cual estuve pensando durante todo el día de qué manera poder complementar lo bueno y lo mucho que se dijo de muchas cosas. Perdóname, Gustavo. Sí. Gustavo, como bien dijo, va a ser breve, pero es muy interesante que vayan preparando todas las preguntas, así después se hace un buen final de ida y vuelta. Perdón. Buenísimo. Yo creo que vamos a un sistema productivo de más altos costos y más volatilidad. De más altos costos porque es muy difícil bajar toda esta cantidad de costos de lo que hoy estuvimos hablando y va a llevar, desde mi punto de vista, bastante tiempo. Porque cada vez que tiramos de algo aparecen las consecuencias en otro lado. También lo que vemos, yo conozco más la agricultura que viene es una agricultura de mayores costos, ya las tenemos. Cuesta más dinero hoy controlar las malezas, hay que fertilizar más, la semilla va a ser más cara. Probablemente los precios también sean un poco más altos, con volatilidad, pero también vamos a tener los efectos del cambio climático que estamos sufriendo hoy, donde va a haber mayor volatilidad en las productividades, mayores riesgos. O sea, vamos a una agricultura donde los costos son más altos y el nivel del agua es más alta, y va a haber volatilidad con menos colchón, digamos. Va a haber una volatilidad donde la probabilidad de perder dinero va a ser cada vez más alta. Sin embargo, hoy estamos viviendo de innovaciones tecnológicas que hicimos hace 20 o 25 años. No se han creado en los últimos años cosas nuevas, cosas disruptivas, como las fueron muchas de las cosas que se hicieron hace 20, 25 años, le hace la siembra directa, la biotecnología, las OGRR y demás. No hay grandes cosas nuevas que se hayan hecho. Hemos estado utilizando lo que desarrollamos o venimos desarrollando desde hace más de 25 años. Y la competitividad en este escenario de volatilidad y de probabilidad de perder dinero y de riesgos de sustentabilidad del sistema va a estar vinculado, desde mi punto de vista, con tres patas. Una tiene que ver con la innovación, otra tiene que ver con la integración y otra tiene que ver con la inclusión. Y agrego la inclusión porque lo que hemos aprendido en los últimos años es que si nuestro proyecto no es un proyecto que integra a las mayorías, no necesariamente dándole trabajo directo, pero sino también, digamos, si están arriba del barco esas mayorías, podemos ir más fácil que si están afuera, porque los problemas de competitividad se nos vienen desde distintos lugares, con distintas caras. Aparecen aumentos de impuestos, aparecen resistencias y demás, con lo cual el tema de la inclusión es un tema que para mí es fundamental cuando uno habla de competitividad. Sobre el tema de innovación quiero contarles una anécdota que me sucedió hace algunos pocos meses. A mí me echan de la empresa en general porque les rompo mucho, entonces me dice, ¿por qué no te vas? Y entonces me mandan a Estados Unidos, a Israel, no sé, a cualquier lado, y entonces me dedico a estudiar sistemas de innovación afuera. El último que estuve en el MIT con un inventor que se llama Ian Hunter y que me recibe en su estudio y me da un aparato y me dice, esto inventé y es un inyector de semillas. Es un aparato que permite, como si fuera como un émbolo que inyecta las semillas. Y pienso que a lo mejor en el futuro es bueno que las semillas, en lugar de sembrarse arrastrando máquinas, se siembre inyectando. ¿Qué te parece? Digo, bueno, evidentemente si uno, en lugar de arrastrar una sembradora, puede inyectar, no necesitaría tractores, no necesitas tracción. Además, si inyectás podés asegurarte las profundidades, no necesariamente con terrenos parejos. Sí, me dice, porque esta máquina, en lugar de ir a 6 kilómetros, 7 kilómetros por hora de velocidad, podría ir a 70 kilómetros de velocidad, porque el inyectar te permite ir a 70 kilómetros. Y además esta máquina no necesita tractor, podrían ser pequeños robots
con unas tolvitas arriba que van andando a 70 kilómetros por hora inyectando semillas. Y no solamente puedo inyectar semillas, ves que hay varios orificios, podría inyectar fertilizantes, microorganismos, moléculas químicas. Y además esos robots podrían ser fabricados con impresoras 3D, es decir, que no necesitan ir a la fábrica. Vos podrías fabricarte tus propios robots, que no necesitan combustible, porque ves que tiene, me mostró unas ruedas con pilas que se cargan con energía solar. O sea, las enchufás a la noche a tu robot, energía solar, cargas, no necesitas combustible. Y yo me imaginaba el campo lleno de miles de tipos a 70 kilómetros por hora de estos aparatitos que van sembrando, que no necesitan tractores, que no necesitan, o sea, al carajo la metalmecánica, no necesitas tractorista, no necesitas estaciones de servicio porque no necesitas combustible. Además, esos robots los guías a través de sistemas de agricultura de precisión con GPS diciéndole dónde sembrás cada cosa y en qué lugar. Y le pregunto, ¿y cuánto cuesta esto? Me hace el número, yo hago mis números de cuánto me cuesta sembrar. Bueno, sale el 10% de lo que sale hoy una hectárea a sembrar. O sea, es 10 veces más barato el sistema. Entonces, frente a lo que escuché hoy, de las dificultades enormes que tenemos, idealmente agobiantes, ¿no?, de los impuestos que pagamos, de las dificultades de infraestructura y demás, me puse a pensar durante todo el día si en realidad una de las soluciones que tenemos para el tema de la competitividad no es salir del laberinto por arriba, como alguien dijo alguna vez. O sea, por ahí tenemos que pensar fuera de la caja sobre este tema. Obviamente, dar las luchas que hay que dar, pero en paralelo pensar si no hay una solución fuera de la caja. Y la solución fuera de la caja podría ser reconvertir nuestra industria metalmecánica a una industria de robots. Porque si nuestra industria metalmecánica sigue el paradigma de John Deere, seguramente nunca lo va a alcanzar. La industria metalmecánica tiene que jugar en una cancha distinta a la que juega John Deere. Y hablaba del transporte y escuchaba, y después me acordaba de una charla que tuve al lado en Uber, en realidad lo tuve en otro momento cuando fui a Silicon Valley. Si la solución a la baja de costo de transporte no pasa por la uberización del transporte de granos. Porque hoy un camión hace un 60-70% de falso flete. Con la uberización, con que bajemos del 70% de falso flete al 50% o al 40%, aumentaríamos muchísimo la eficiencia. Y eso no va contra los camioneros, al contrario, va a favor. O sea, no tendríamos una reacción como la que tuvieron los taxistas acá. Debería ser una causa abrazada por los gremios. Y después también visité otros lugares donde se trabaja con el concepto de Big Data y inteligencia artificial para gestionar campos. Vos en el campo y a través de la agricultura de precisión, de la procesación, del procesamiento de datos y demás, podés armar tu propia información sobre la respuesta de tu campo a determinadas tecnologías y medirla. Lo que antes hacíamos con los ensayos comparativos de rendimiento, que nunca los podíamos medir, pero vos hoy sí podés medirlo automáticamente, con cosechadoras y con análisis de procesamiento de datos y demás, podés analizarlo. O sea que podrías hacer tu propio INTA dentro del campo, ¿no? Podrías crear tu propia información y a partir de tu propia información gestionar el conocimiento para hacer ajustes tecnológicos específicos a cada área de tu campo. Digamos, me da la impresión de que más allá de las luchas que tenemos por delante, que fueron hoy planteadas prácticamente en forma impresionante por todos los panelistas, tenemos una lucha en paralelo que es repensar la agricultura
y el sector agropecuario de los próximos 10 o 20 años saliendo por encima del laberinto, saliendo por arriba del laberinto. Algunas cosas de ganadería donde estoy más alejado, pero por ejemplo, hoy hay alambrados eléctricos digitales. Es decir, hoy un chip le pones a los animales y vos a través de distintos sonidos lo guías para donde querés que vaya. No tenés que poner más alambrados. Ni tenés que tener gente más que lo arría a la aguada, porque van solos a la aguada de acuerdo a cómo vos programes. Eso pone en producción zonas que por ahí eran difíciles de poner en producción. La innovación por sí sola no resuelve el problema de la competitividad. La competitividad es más compleja que la innovación tecnológica. Es una condición fundamental y necesaria, pero no es la única. Si nosotros no estamos integrados entre nosotros, integrados al mundo, es muy difícil que haya competitividad. ¿Por qué tenemos que estar integrados? Primero porque tenemos que vender productos y también comprar productos. Pero también porque tenemos que acceder a flujos de capital y de conocimiento que vienen del mundo. Y nosotros también tenemos que tiene que ser un flujo de ida y vuelta. El conocimiento, la innovación, no es algo local o nacional, es algo global que se maneja en redes. Hay tipos que resolvieron los problemas de la robotización antes que nosotros, con lo cual vamos a tener que acceder a conocimientos del robot y por ahí nosotros vamos a poder vender otros conocimientos que estamos desarrollando acá. La integración y la innovación son claves. No se puede ser supermercado del mundo si no hay integración. Es una utopía. Si nosotros no podemos vender productos afuera, porque son más caros nuestros costos, pero además no tenemos tratados de libre comercio y demás, es un... Bien. Algunas cuestiones que para mí son claves del corto plazo, más allá de estas reflexiones del largo plazo. El tiempo no es neutro. O sea, en esta carrera no solamente hay que ir por la dirección correcta, sino que ir a la velocidad correcta. Si vas muy lento, los que vienen de atrás te atropellan. Y si vas muy rápido, puedes irte, digamos, sin sentido y pagar costos que no tendrías que pagar. Por eso yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que hacer rápidamente. La ley de semillas es clave. La ley de semillas es clave. Y estoy hablando de la ley de semilla, que no estoy hablando de la negociación de quién paga y cuánto y cómo, digamos, que es otra negociación. Pero tener una ley, un marco jurídico que determine las reglas de juego para un negocio que se viene es clave. Y es clave porque vienen nuevas tecnologías, no de los transgénicos, ya los transgénicos antiguos, de otros sistemas biotecnológicos tipo CRISPR y demás, que son tecnologías no transgénicas que probablemente sean mucho más aceptadas por la sociedad que los transgénicos que tardan tanto tiempo, pero que deberíamos nosotros poder utilizar esas tecnologías. Hay gente en los laboratorios en Argentina que están preparados, o sea que podría ser inclusive una tecnología con desarrollos nacionales. Mejorar la ley de arrendamientos es clave. El sistema argentino, donde se arrienda un porcentaje importante de la superficie que está en producción, tiene que mejorar esa situación porque no es posible aplicar tecnología si no hay estabilidad en los contratos. Los contratos tienen que durar 2, 3 años, pero no 1, porque eso le da estabilidad al productor, al que invierte comprando maquinaria, al que hace agricultura de precisión, al que hace la rotación y demás. Si nosotros buscamos un sistema que no tenga esa estructura, la ley de arrendamientos como está hoy con el contrato accidental es antitecnología y antiplanificación. Y eso va, en general, a achicar la torta. Después, cómo se distribuye la torta es otro tema, pero achica la torta. Nosotros tenemos que hacerla más grande y después discutir cómo la dividimos. El procesamiento de materias primas en origen es clave. Nosotros acabamos de hacer un trabajo para el gobierno, para el NOA, donde mostramos que
el impacto que tiene el procesamiento de los granos y la transformación de los granos en proteína en el norte, en el NEA o en el NOA, es muchísimo más importante que lo que se ahorra por flete sobre ferrocarril. Y además es más rápido y es más barato y genera más puestos de trabajo. Acabamos de hacer un trabajo donde el procesamiento de granos en origen, en el NOA, puede llegar a generar 40.000 puestos de trabajo más. 10% en el campo, 90% en la agroindustria. Último tema, y antes de las preguntas. Tenemos por delante un mundo de oportunidades porque tenemos un mundo que demanda nuestros productos. Tenemos estas oportunidades de la tecnología, tenemos emprendedores, tenemos gente que está mirando esto, tenemos un campo inundado de gente de alta calidad. No he visto en ningún lugar del mundo gente de tan buena calidad como la que tenemos en Argentina, desde el punto de vista de emprendedores y demás. Pero si no incluimos o si no pensamos alguna forma de incluir a la sociedad civil, a las ONG, a los políticos dentro de esto, puede ser que esto nos cueste muchísimo, como nos viene costando. Entonces, también es hora que revisemos un poco el liderazgo que tenemos en el sector y la forma de liderazgo que tenemos en el sector, de tal manera de transformarnos en un sector que no solamente genera recursos para nosotros y para lo que nos rodea, que es mucho, sino también que tengamos una buena conversación con el resto de la sociedad. La sociedad argentina necesita un relato épico sobre hacia dónde vamos, lo que antes llamábamos visión. Necesitamos una visión de esperanza, de oportunidades, de generación de autoestima. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Lo importante es que los demás también sean parte de esta gesta. Muchas gracias. Bueno, escuchándote me quedé con ganas de hacer una pregunta, a ver si sos medio Bradbury. ¿Cómo imaginás ese mundo, este campo en 15 o 20 años? Si hago un viaje en el tiempo, porque me llamó mucho la atención cosas de la imaginación que dijiste. No, yo creo que se va a robotizar. De hecho, ya no es un invento, ya hay robots. Lo que le estoy contando es un cambio, porque hasta ahora hay tractores robotizados. Lo que yo estoy contando es que la robotización no va a venir por el lado de robotizar tractores. Va a haber robots directamente que van a estar sembrando, no tractores robotizados. No va a haber gente. Va a haber gente en otros lugares. En otros lugares, pero no, por supuesto. También en el campo. Va a haber gente que va a preferir ir a vivir al campo porque va a haber un tren bala que va a ir desde acá hasta Carlos Casares. Y entonces vos vas a estar en 1 hora en Carlos Casares. Y no, lo del tren bala es espectacular. Lo del tren bala, te hago un paréntesis. Para mí el tren siempre fue algo inútil que había que cerrar. Hasta que fui a Israel. Y en Israel me fui de un lugar a otro en tren bala y me di cuenta que el problema del tren bala no es la economía de cuánto sale el ticket, el costo, sino que mueve a la gente. Es decir, si vos tardás 1 hora de acá a Casares, no pan en la Dorita, de acá a Casares en 1 hora, vos podés vivir en Casares, venir a trabajar a Buenos Aires y volver en el día. Es decir, que ya no tenés que vivir en Buenos Aires para laburar en Buenos Aires. Vos podés vivir en cualquier lado, vos podés vivir en Marco Juárez, y vas y venís en el día. O sea, vos vivís donde vos querés, no donde no tenés más alternativa que vivir. Entonces tiene un impacto geopolítico y de estructura que es impresionante. Por eso yo creo que en 15 años va a haber varios trenes balas. Ian Hunter, el del MIT, es el que está haciendo los autos eléctricos como Tesla, es el que compite con Tesla. Ustedes saben que los Tesla hasta ahora no se desarrollaban porque las baterías duraban 100 kilómetros. Había que poner cada 100 kilómetros un cargador. Ahora ya hay baterías que duran 500 kilómetros.
y dentro de 2 o 3 años van a durar 1000 kilómetros. O sea que ya no necesitas estaciones. Podés ir y volver a tu casa y ponerlo en el garaje a cargar, ¿no es cierto? Eso cambia. Pero lo que el tipo me dice es que estos autos pueden andar a mucha velocidad, 500 kilómetros, 600 kilómetros, pueden andar, y son autos robotizados. Tanta velocidad que las autopistas no lo pueden sostener tal como están hechos. Entonces hay tipos que están diseñando como unos tubos aéreos. Y vos vas a ir en auto a mayor velocidad que el avión. Pero no es joda, ¿eh? No, yo sé, por eso te lo pregunté. No, bueno, vos me preguntás cómo lo veo, yo qué sé yo. No, ¿viste? por eso, no. Además yo creo que la visión no es importante por lo que es, sino por lo que logra. Es decir, si nosotros a partir de una visión de este tipo, inspiracional, logramos que algo se mueva, por poco que sea, ya valió la pena decir una boludez. Si hubiéramos dicho hace algunos años lo que hacemos hoy con un teléfono y con el FaceTime, Por supuesto. y hubieran dicho que es una boludez. No, claro. Bueno, visión y misión para el país que viene. Bueno, yo creo que nosotros, lo que viene es muy duro. Lo que viene es muy duro. El gradualismo es una forma elegante de decir pagamos los empresarios. El gradualismo es los empresarios estamos bancando este proyecto nacional. Lo van a pagar los trabajadores también, desde mi punto de vista, porque va a haber ajustes permanentes donde nos vamos a empobrecer todos, empresarios, trabajadores. Ahora, la felicidad está vinculada no más que con la realidad, con las expectativas. Nosotros tenemos que vender expectativa. El gobierno esto todavía no lo entendió muy bien, o lo entendió parcialmente. Nosotros podemos pasar por el valle duro del gradualismo y el empobrecimiento si vamos hacia un futuro que nos estimule y nos entusiasme. Yo acabo de ver una película en el cine llamada Dunkerque, que es maravillosa. Y al final hay una arenga de Churchill, porque volvieron los ingleses derrotados de la guerra, hechos pomada. Pero el tipo, y venían con una tristeza los soldados, ¿no? Porque habían perdido, se sentían menos, era un desastre, una tristeza terrible. Churchill hizo un discurso en el Congreso diciendo que este había sido el primer paso hacia el triunfo. O sea, esa derrota había sido el primer paso hacia el triunfo. Y cambió el espíritu y los ingleses terminaron ganando la guerra. Bueno, nosotros necesitamos, ojalá que no pasemos por una guerra. Porque nosotros hoy, digamos, los países que pasaron una guerra tienen esta concepción del sacrificio colectivo. Nosotros no la pasamos y no tenemos esa cuestión, ejercicio del sacrificio colectivo. Nosotros tenemos el ejercicio del sálvese quien pueda. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo un valle duro hacia una situación mejor. Pero, ojo, ¿no? Que a la gente hay que contarle bien hacia dónde vamos y cuáles son las expectativas y por qué vamos a triunfar. Si no le contamos eso y estamos en la gestión del día a día y en la encuesta y qué sé yo, me parece que nos va a costar más y va a poner en riesgo el camino que estamos iniciando. Bueno, ha gustado tu ejercicio de la futurología y te preguntan, ¿cómo ves la modernización en frutas, limones, hortalizas? Son cosas todas distintas, pero te digo lo que veo. O sea, en tema hortalizas en el mundo se van a sistemas de producción agrícola periurbanos que cuando uno va a La Matanza sueña con eso. O sea, te vas a La Matanza, al tercer cordón o lo que sea, y te imaginás esas ciudades nuevas de la China que son como especie de puertos maderos con sistemas frutihortícolas alrededor. Me parece que la frutihorticultura es una de las soluciones para los problemas de los conurbanos. Entonces, ahí me parece que tenemos que integrarnos más los del campo con los de la ciudad, creando estos ecosistemas mixtos. Hay sistemas que ya son competitivos en sí mismos, ¿no? La citricultura, los vinos, y hay otros que hay que probablemente hacer cambios estructurales para que sean competitivos a nivel global.
En la línea de los cambios, ¿qué leyes considerás necesarias reglamentar para favorecer el marco tecnológico de este crecimiento? Las dos que dije son para mí claves y de corto plazo, que es la ley de semillas y la ley de arrendamientos. La ley de arrendamiento, quiero decir, para mí lo único que hay que hacer es prohibir el contrato accidental. Es un artículo que hay que tachar. El resto podemos zafar. Con eso resolvemos el 80% del problema. Innovación y más tecnología. ¿Cómo ensambla eso con inclusión y capacitación? Bueno, hoy el presidente firmó la reglamentación de la ley de biotecnología en la Casa Rosada. Argentina es un país que invierte muy poco en investigación y desarrollo. Y casi todo lo que se invierte lo hace el sector público, prácticamente nada el sector privado. Eso tiene que cambiar. Ahora, los empresarios no invertimos en investigación y desarrollo no porque seamos tontos. No invertimos porque en un país donde vos estás con riesgos permanentes de shocks, nadie piensa en el largo plazo, nadie se endeuda para ver qué pasa dentro de 15 años. En la medida que nosotros tengamos una visión clara del futuro, hacia dónde vamos, esa expectativa, va a haber más gente que va a invertir en investigación y desarrollo. Bueno, la última, ¿cómo evaluás el rol de los gremialistas del campo en un contexto de evolución de la producción agropecuaria? Bueno, yo creo que la primera cuestión, quiero decir, yo fui 8 años delegado en Carvap. O sea, Carvap y CRA es mi casa. Lo digo de corazón, no lo digo, no es una retórica. Tengo muchos amigos, tuve que decir las cosas, las dije, siempre las dije cuando estaba adentro, cuando estaba afuera, y son amigos, todos. Con lo cual lo digo desde adentro, no lo digo desde alguien que viene desde afuera. Yo creo que el gremialismo tiene que pensar en por un lado en lo que está pasando hoy y en los problemas de hoy, y por otro lado en lo que va a pasar mañana. No puede haber un gremialismo que esté anclado al pasado. El gremialismo tiene que proyectar al futuro. Pues estas instituciones son las que tienen que inspirar. En Argentina somos conservadores en las instituciones e innovadores en el matrimonio. Tiene que ser al revés. Más vale seamos conservadores en el matrimonio e innovadores en las instituciones, ¿viste? Las instituciones son las que tienen que pinchar a la sociedad, las que tienen que desafiar. Las personas, las empresas tenemos que ser más o menos conservadoras, tenemos que cuidarnos, hay riesgos, no nos podemos fundir, pero las instituciones son las que tienen que proyectarnos al futuro. El aplauso para Gustavo Brocopate, presidente del Grupo Los Brogos, orador de cierre de esta Jonagro.